Entonces hoy vamos a estar haciendo la segunda parte pues de esta como base que como estábamos diciendo, pues tenemos esta, que queremos colocar como una base en cuanto a la predicación y eso, ¿no? Em, Como mencionábamos al principio, pues nos encanta pues poder también tener hermanos de otros lugares a los que les pueda servir este tipo de material, ¿no? Entonces, pues la invitación también se ha compartido a otros hermanos, como los hermanos de Yopal, los hermanos de Villa de Leyva. Entonces, también, pues bienvenidos, ¿no? Y bueno, mis hermanos, pues hoy vamos entonces a estar hablando de esta segunda parte, eh, pues de la importancia de su palabra, ¿no? Hoy sencillamente vamos a terminar de completar un poquito este tema acerca de pues la importancia de la palabra del Señor, solamente de la palabra del Señor como tal, pues porque cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando hacemos cualquier tipo de estas actividades que implican compartir la palabra del Señor, sea, sea así, sea predicando, sea con niños, sea con adultos, sea incluso sencillamente hablando con cualquier persona, pues estamos de hecho predicando la palabra del Señor, estamos hablando de la palabra del Señor y pues es algo bastante importante, ¿no? Entonces, pues mis hermanos, pues vamos a continuar con esto hoy. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar hoy? Primero, vamos sencillamente a hacer un pequeño recordatorio de lo que pues estuvimos mirando y después pues vamos ya a entrar un poquito más en tema pues con respecto a lo de hoy. Entonces, con respecto a lo de hoy, sencillamente vamos a hacer una pequeña actividad que va a incluir leer muchos versículos. Hoy vamos a leer mucho, bastantes pasajes, pues para ver cómo que en serio en la palabra de Dios esto de predicar, esto de enseñar, de compartir es bastante importante. Y pues también vamos a ver dentro de la misma Biblia diferentes pasajes que nos dejan ver que la predicación de la palabra de Dios pues es importante. Es decir, que la misma Biblia nos muestra que comunicar la palabra de Dios es importante, es prioritario. Entonces, pues bueno, recordemos que en últimas, pues como para resumir lo que hemos visto en las clases anteriores, eh, pues hemos visto que pues esto acerca de la palabra de Dios, que Dios se comunica por medio de su palabra escrita, y pues también vimos algo acerca del poder de la palabra de Dios, ¿no? Veíamos que cuando Dios habla, esto es algo bastante serio, tiene mucho poder, y también veíamos cosas que tienen que ver pues con el respeto, la reverencia hacia la palabra de Dios, ¿no? No es algo que nosotros debemos tomar a la ligera. También hablamos de esto de predicar, hablar, exponer la palabra de Dios, pues que se necesita hacer con reverencia, que es algo que se hace delante de Dios, que es de parte de Dios, es decir, que Dios es el que ha mandado que se enseñe. Y también Dios es el primero que está interesado que se haga bien, entonces Él siempre está escuchando, Él siempre está atento a lo que las personas dicen cuando hablan de su palabra, ¿no? Y pues en ese orden de ideas también es importante ser fiel a lo que Dios enseña. Y esa palabrita y fidelidad es muy, muy importante porque recordemos que la manera en la que agradamos a un mensajero, colocábamos ese ejemplo, pues es prácticamente siéndole fiel al mensaje. Es así de sencillo, ¿no? Esa es la manera de serle agradable al mensajero cuando se da un mensaje, ¿no? Y colocábamos varias cosas que tienen que ver con la importancia, como por ejemplo, pues a la esposa del Señor cuando hablamos frente a la iglesia a quien le estamos hablando, ¿no? Y pues es bastante importante, ¿no? Porque el Señor ama y cela a su esposa, nos ama y nos cela a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues para ya ir hablando entonces de lo que vamos a hacer hoy, pues entremos pues en materia de la pequeña actividad que vamos a tener hoy. Eh, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo ahorita les voy a dar unos números a cada uno y eso les va
a dar a cada uno un versículo que va a tener que leer y después vamos a hacer una pequeña socialización muy rápida. Y esta es la pregunta que vamos a responder. Es una pregunta muy sencilla, comprensión de lectura muy sencilla. ¿Qué aprendemos de la palabra de Dios en esos pasajes? Van a aparecer unos pasajes, son estos que están acá. Son en total 8, Jeremías, Hebreos, Lucas, Salmos y en Isaías, y vamos a buscar qué aparece ahí de la palabra de Dios, qué aprendemos de la palabra de Dios. Entonces la lógica que vamos a llevar es esta. Vamos a enumerar del 1 al 4 sencillamente y así van a buscar esos pasajes que les corresponde. Vamos a dar 5, 10 minuticos al máximo para leerlos y poder decir y poder anotar básicamente qué aprendemos de la palabra de Dios. Claro, si alguien no puede, no importa. Sin embargo, pues esperamos que pues la mayoría podamos participar, ¿no? Algo muy, muy sencillito. Entonces, bueno, entonces coloquen bien cuidado que voy a repartir los números. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta. Aquí aparece alguien con el nombre de Ana Valderrama. Me gustaría saber si está o si no está disponible. Y, Mi hermano Camilo, qué pena, sí, prestado el celular, el computador. ok, Y Rodolfo entonces, Valderrama. don Rodolfo, perfecto. Sí, sospechaba. Don Rodolfo, listo. Soy mi hermano Rodolfo. Su merced va a tener el grupo 1, ¿ok? Su merced va a buscar en el número 1. Entonces, después, Carlos Andrés, ¿sí está ahí o no está? Carlos Andrés, ¿Inciso? Carlos Andrés Enciso, sí. Sí, sí estoy. Perfecto. Entonces, don Carlos va a tener el 2. Entonces, ya puede ir buscando ahí en el Salmo 110, perdón, Jeremías, ir leyendo por su cuenta qué aprendemos pues, de la palabra de Dios en esos pasajes. David, David Granados, tendría el número 3. Y luego tengo acá a don Lucas, que es el que está con Erika, ¿correcto? Don Lucas. Entonces, don Lucas tendría el grupo número 4, el Salmo 19 y Isaías 55. Don Giovanni, si está ahí, estaría otra vez con el grupo 1. Señor. Padre. Don Giovanni, entonces tiene que buscar el grupo número 1 que está ahí, Hebreos 4 y Lucas 8, leerlos y poder responder la pregunta que está ahí arriba. Don Gustavo, padre, entonces el grupo número 2. Después tengo acá a Hans y con Mateo también, Hans y Mateo, en el grupo número 3. Luego tengo acá a don Víctor Javier y el grupo número 4. Jason Bayona, el grupo número 1 de nuevo. ¿Quién? Perdón. Héctor, don Héctor el 4. Ah, el 4. Correcto, sí. Salmo 110, Salmo 19, 7, 11. Correcto, sí. Váyalo leyendo su merced y vaya sacando las conclusiones ahí. Luego tengo a Joan. Sí, mi hermano. Joan, entonces el 2. Listo. Don Timo, el 3. Josué, el 4. Don Miguel, el 1. Por favor. Y me queda Gustavo Adolfo en el de Mónica, el 2. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a dar ahí unos segunditos más, unos minuticos más para después poder aprender, ¿no? Lo que dice el Señor en esos versículos. Vamos a dejar ahí unos minuticos. Es bastante rápido.
Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Bueno, el que vaya terminando puede ir levantando la mano como para indicar que ya tiene como su respuesta a los pasajes. Algo muy rapidito, muy sencillo. Ok, bueno, Hans se acabó. Son dos cabezas pensando allá. Muy bien. Ok, don Carlos también. Perfecto. Por favor, si pueden dejar la mano arriba es mejor. Don Carlos. Ya acabó, qué bien. Gracias. Vamos, termine una pregunta más. Arrancamos, arrancamos a socializar.
Bueno, yo creo que ya tuvimos un buen tiempo para leer algo así rapidito, para tener algunas conclusiones muy rápidas. Entonces, bueno, les voy a bajarle la mano a todos, bajando. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña socialización entonces de lo que está pues en estos versículos así rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, mi hermano, le voy a pedir, no sé si mi hermano Rodolfo tiene alguna conclusión rápida sobre lo que estaba en esos versículos. Mi conclusión es que pues, la palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas y el Señor sabe pues aún nuestros pensamientos, nuestras obras y nuestros actos sin que nosotros todavía los cometamos. Él ya conoce nuestra vida, Él ya sabe el propósito que cada uno, tanto en el que no cree en Él como el que cree en Él, sus obras y su vida. Correcto. Muchas gracias, mi hermano Rodolfo. Ese es Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Entonces, penetra, la palabra de Dios penetra, ¿no? Y es viva y es eficaz. Eso lo veíamos hace 8 días que significan esas cosas, ¿no? Esta parte de Lucas, aquí en Lucas 8:14, perdón, 8, del 4 al 15, es la parábola del sembrador. Es bastante larguita, pues, pero eso nos recuerda que la palabra de Dios es como una semilla, ¿no? Que se siembra y como decía Lucas, da su fruto, siempre va a producir algo y pues lo que va a cambiar son los corazones de las personas, ¿no? Pero es como, da su fruto, ¿no? Entonces es como una semilla, así muy sencillito. Entonces del grupo número 2, don Carlos alzó la mano que ya había acabado, don Gustavo también. Entonces, ¿quién se anima a decirnos qué aprendieron de estos dos versículos acerca de la palabra de Dios? Bueno, Buenas noches. dígame, hermano. Pues, yo veía acá en este versículo que dice que la palabra es como fuego y es como martillo que quebranta la piedra. Entonces, por la palabra es que cuando nosotros la escuchamos, aunque nuestro corazón estaba endurecido como piedra, por la palabra fue quebrantado. Y también habla que es como fuego y el fuego es el que purifica, como dice también la palabra que las alhajas de oro o de plata son purificadas con fuego. Asimismo, la palabra es la que nos purifica por medio de su palabra. Purifica, quebranta. Hermano Gustavo, ¿iba a agregar algo? Sí, en Jeremías 5:14 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, adicional a lo que decía mi hermano, pues la palabra también es juicio, la palabra o sea, el Señor aquí estaba hablando de va a consumir a aquellos que dijeron cosas que no debieron haber dicho en contra del Señor, o sea, que estaban saliéndose de sus caminos y el Señor dice, va a enviar su palabra. Entonces, uno ve también ese fuego, puede ser juicio, o también podemos verlo como lo hacía mi hermano, que purifica, como martillo, que quebranta la piedra, o sea, pero lo veo más por el lado de estar ahí todo el tiempo la palabra, enderezando, forjando, limpiando. Por eso se lo Ok. llaman que es ese fuego, ¿no? Del que está hablando el Señor. Gracias, mi hermano Gustavo. Más fuego y endereza, también como de juicio. Gracias, mi hermano Gustavo. Ok, el grupo número 3 tenía varios versículos también. Estaba ahí David, Hans y Mateo y Don Timo. Bueno, ¿quién se anima? Voy a escuchar sí, Mi hermano, pues yo pues escribí como varios, pues algo resumido lo que pensaba, entonces yo puse lo siguiente: guardar tus estatutos para guardar nuestro caminar y nuestro vivir, atesorando más tu palabra que millares de oro y plata, o lo que el mundo pueda ofrecer.
Y de la misma forma debo ordenar mi caminar para guardar la palabra del Señor y ser de testimonio hacia los demás. Es como algo que pensé frente a eso. Ok, sirve de testimonio, dice mi hermano, y que también tiene más valor que el oro y que la plata. Bueno, no sé si mi hermano Hans y Mateo o mi hermano Timo tuvieran algo más para agregar. Bueno, pues pienso que del Salmo 119, 72 quiere decir que la palabra de Dios es valiosa, mucho más que el oro y la plata, pero no se queda en lo material, sino mucho más allá. Ok, pues no se queda en lo material, sino más allá de su valor. Ujú. Y en el otro pasaje, 103 a 105, pues en general está dando una serie de adjetivos llamativos acerca de lo preciosa que es la palabra de Dios. Desde 103 a 105 dice que es deliciosa, dice que es fuente de inteligencia, que libra de mentiras, y dice que es como una antorcha que alumbra en camino oscuro. Ujú. Ok, interesante pensar eso, ¿no? Como la palabra de Dios es deliciosa. Se puede deleitar, ¿no? En la palabra de Dios. Bueno, más cositas ahí que vamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, entonces vendría ya el grupo número 4. Don Héctor, estaba Don Héctor, Don Lucas. Entonces, bueno, ¿quién? Don Héctor se anima. Sí, señor. Sí, estaba leyendo, por ejemplo, el Salmo 19, 7 al 11. Dice que la palabra dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, el testimonio del Señor. Dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son que son rectos, o sea, no son sin tacha, que alegran el corazón. Es perfecto, el precepto de Jehová es puro sin mancha, sin pecado, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Y dice, los juicios de Jehová son que verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel. O sea, dulces más que la miel y que estila del pan. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, hay grande galardón. O sea, eso es lo que el Señor nos da a través de su palabra y sus mandamientos. Guardarlos más que el oro refinado en nuestro corazón, porque es la ley de Jehová. Ok, muchas gracias, don Héctor. Entonces aprendemos varias cositas ahí, ¿no? Muchas Sí, cositas ahí, que es perfecta, que es fiel, pura, es fiel, limpia, ¿no? limpia, sí, Señor. Gracias, muchas gracias. Y bueno, no sé si don José eh, o alguien más tuviera algo más que añadir, Lucas o cualquier otra persona que quisiera añadir algo más. Bueno, parece que no, listo. Y yo, Ok, sí, y pues fue. sobre Isaías 55, pues habla realmente de que pues la palabra del Señor es próspera para como cumplir su propósito, para hacer lo que el Señor quiere y pues es útil, sí, para como cumplir su misión sobre convertir el alma. Eso. Ok, gracias, José. La palabra de Dios cumple su propósito, ¿no? Es lo que dice Isaías. Dios la manda con un propósito y siempre lo cumple. Muchas gracias, José. Mis hermanos, muchas gracias por su participación. Y bueno, sí, son muchos pasajes para quizás seguir meditando y eso, pero bueno, ahí aprendemos, ahí vamos todos aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Entonces ya
Ya cerrando esta pequeña parte sobre la palabra del Señor, vamos a leer unos pasajes rápidos acerca de la prioridad de la predicación en la Biblia. Es decir, recordemos que esto de la predicación, esto de la enseñanza, como vimos anteriormente, está ligado a todas estas actividades que tienen que ver con anunciar la palabra de Dios de cualquier manera, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos diferentes maneras en las que la palabra de Dios es anunciada. Puedo nombrar dos muy sencillas, es decir, Dios habla para que la persona hable, así como Dios habla para que la persona haga. Entonces, a veces la persona, los profetas en el Antiguo Testamento tendrían a veces también que hacer una especie de obra de teatro para dar a entender su palabra, como a Oseas, que Dios le dijo, vaya y haga tal cosa, porque es que este es el mensaje que quiero dar. En Ezequiel también, en Ezequiel y Ezequías, Ezequiel creo que es, Dios le dice que haga también que haga unas determinadas cosas para dar a entender su mensaje. Entonces, también su palabra de Dios también, la palabra de Dios también daba este tipo de instrucciones, pues, en el Antiguo Testamento. Pero, pues, miremos algo acerca de exactamente qué es esto de la prioridad que Dios tenía en la predicación de su palabra. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan, que pues, bueno, los dejé ahí porque son, bueno, aunque hacen parte de casi como de un debate, porque hay diferentes posiciones con respecto a eso, pero por lo menos se nombra que al menos Noé era un pregonero de justicia, ahí en 2 de Pedro 2:5. Esto pudiera ser que él predicaba la palabra de Dios mientras construía el arca, o que él con construir el arca estaba hablando del juicio de Dios que iba a venir, entonces proclamaba la justicia de Dios, pero entonces ahí estaba el mensaje de Dios también siendo enseñado. En Hechos 7:22 se dice que Moisés pues era poderoso en palabras y en obras, y pues eso Dios lo usaba para extender su palabra, el mensaje que él tenía para esa época en específico, pues para que las personas escucharan. Pero bueno, hablando de Moisés, aquí sencillamente vamos a ver esta dinámica que existía entre Dios y los hombres, que es de la que estábamos hablando en la clase anterior, en la vez anterior, esa dinámica que existe entre Dios hablándole a una persona para que extienda su mensaje. Entonces, pues aquí pues aparece Moisés, ahí está el versículo, lo coloqué para sencillamente avanzar un poquito más rápido. Le dice Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, hay una orden explícita que Moisés tenía que cumplir y él tenía que hablar. Él tenía que decir lo que Dios le había dicho, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, obviamente el contexto está marcado de la queja que tenían Israel con respecto a su pueblo, pero esta dinámica está en el Antiguo Testamento, de que Dios le hablaba a una persona para que él hablara a las demás personas. Y bueno, examinar por qué pasaba así y todo eso, pues habla, pues bueno, es otro tema, pero pues esta dinámica sencillamente existe. Y a eso le podíamos también llamar como predicación, por decirlo así. También en Segunda de Reyes 2:5, pues de hecho el contexto es que Dios le está hablando a Ezequías, que es un señor, por medio del profeta Isaías. Entonces Dios le dice a Isaías, pues esto, vuelve y di a Ezequías otra vez. Hay algo que le tiene que decir Isaías a Ezequías. Y lo que le dice, de hecho, está después de los dos puntos que están acá, ¿no? Lo que le tiene que decir, así dice Jehová. Y esto de alguna mente, bueno, el Dios de David, tu padre, de alguna manera también nos enseña que solamente examinando este texto, uno puede aprender que lo que Isaías tenía que decir, pues tiene la autoridad de Dios, lo que le tenía que decir a Ezequías, pero tiene que ser lo que Dios decía, porque empezaba con esta palabra, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Él no podía llegar allá a añadirle, a quitarle cosas, ese tipo, o a tener ideas o algo así. No, él tenía que decir lo que dice Jehová. Y eso era lo que pues iba ya a expresarle a Ezequías, ¿no? Más pasajes en Jeremías
También vino a mí palabra de Jehová diciendo, y eso es lo que tenemos aquí, y otra vez la expresión, así dice Jehová. Y así en Ezequiel 2 les hablarás pues mis palabras, no sus palabras, sino mis palabras en Ezequiel, y esto pues pasaba durante el exilio, e incluso cuando no había templo y todo eso, Dios también hablaba y quería que se hablaran sus palabras. Más versículos en Oseas, en Joel, en Amós. Entonces también aparece palabra de Jehová que vino pues al profeta. Palabra de Jehová que vino pues a Joel. Y en Amós, así ha dicho Jehová. Y el texto. Entonces es constante esta dinámica de Dios con el hombre hablándole su palabra y queriendo que se hable su palabra, no otra cosa sino su palabra. Siguen textos, Abdías, entonces aquí en Abdías 1:1, Jehová el Señor ha dicho así, ha dicho así. Entonces es lo que él dice que va a pasar. Otra vez, Miqueas 1:1, palabra de Jehová, que vino pues a Miqueas. En Nahum 1:12, también la expresión así ha dicho Jehová, y en todas partes aparece esta frase pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eso con respecto al Antiguo Testamento. Muchos versículos que nos muestran cómo es que Dios estaba muy interesado en que su palabra pues fuera la que escucharan las personas, ¿no? Y con respecto al Nuevo Testamento, empezamos por Juan el Bautista. Aquí también aparece algo ahí muy interesante. En Marcos capítulo 1 del 1 al 4, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, dice, como está escrito en Isaías, ahí te está citando la palabra de Dios de nuevo, como vimos hace 8 días, cómo entender todo esto. Aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Y sigue diciendo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y después explica cómo se preparaba el camino del Señor, cómo se enderezaban sus sendas. Preparar, enderezar. ¿Cómo? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, eso también iba por medio de la predicación que llevaba a una serie de acciones que mostraban el arrepentimiento de las personas, ¿no? Entonces, él tenía que hablar lo que Dios le decía acerca del arrepentimiento. Entonces, otra vez está esta actividad y pues era parte también del cumplimiento de la palabra de Dios, que pues se trata del Evangelio de Jesucristo, básicamente. Bueno, otros versículos con respecto a la prioridad de la predicación en la Biblia, pues están los apóstoles, ¿no? También, los apóstoles también tenían esta prioridad. Entonces, quisiera que algún hermano me ayudara a leer Hechos capítulo 6, del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gracias, mi hermano Gustavo. Entonces, este versículo en su contexto es bastante claro. Creo que la mayoría de nosotros conocemos qué está pasando ahí. Hay una queja en la que se dice que las viudas están siendo desatendidas y se la dan a los apóstoles. Y ellos dicen, bueno, esto hay que arreglarlo, sí hay que hacerlo, pero nosotros tenemos una prioridad y no es justo delante de Dios dejar la palabra de Dios para hacer algo que es bueno, que es servir a las mesas. Entonces hay una prioridad básica, una prioridad que no se puede descuidar. Las buenas obras, la misericordia y todo eso no se puede, no hay que descuidarlo, no hay que dejarlo hacer, pero eso no tiene que tomar prioridad sobre la palabra de Dios. Y si otra persona lo puede hacer, está bien que lo haga. Sin embargo, debe existir en la iglesia del Señor una prioridad hacia la palabra de Dios, obviamente sin descuidar ni lo uno ni lo otro, pero pues la prioridad debe ser
definitivamente la palabra de Dios. Y lo que ellos estaban mandados a hacer también era persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Los apóstoles tenían muy claro que tenían que predicar la palabra de Dios. Bueno, eh, más adelante vamos a ver otro versículo que también nos deja muy claro eso. Por ahora, quisiera, bueno, por tiempo hay muchas cosas que nos deja ver el Evangelio de Marcos con respecto a la palabra del Señor. Entonces, eh, bueno, me gustaría tenerlos acá, pero sí, vamos a leerlos. No los vamos a leer todos, pero sí vamos a leer el, el primero y el segundo, Marcos 1:14. Marcos 1:14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Marcos 1:14 dice la palabra. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Muchas gracias, mi hermano. Entonces Jesús viene después de que Juan es encarcelado y todo eso y que ya como que tiene el camino libre en lo que tiene que hacer. Él va a predicar el evangelio del reino de Dios. Es lo primero que hace. Y luego Marcos 1 del 35 al 38. Me permiten, lo voy a leer. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces Jesús es muy interesante. Las personas están buscando a Jesús. Jesús está orando, otra de sus prioridades, orar. Y dice: miren, las personas lo están buscando, todo lo están buscando. Probablemente por milagros, probablemente por muchas cosas, pero él dice: ¿sabe qué? Yo como que no los voy a atender porque yo tengo que irme para otro lado. ¿A qué? A predicar. Jesús tenía como prioridad dentro de su agenda y dentro de sus actividades predicar el reino de Dios. Entonces predicar también era una prioridad para él, de hecho. Los siguientes versículos hablan, por ejemplo, que cuando no cabían las personas en la casa porque él estaba ahí, entonces iban a buscarlo, él no se ponía primeramente a hacer milagros, él se ponía a predicar la palabra de Dios, tanto que a veces el otro versículo nos enseña que no cabía ni siquiera en una playa, entonces él tenía que irse en una barquita, entonces él que hacía, se ponía a enseñarles. Cuando habían muchas personas, él no perdía el tiempo haciendo otras cosas. Aunque también sanaba, aunque también hacía buenas obras, su prioridad era hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Bueno, eso en cuanto a Jesús. Entonces tenemos ejemplos del Antiguo Testamento, tenemos a Juan el Bautista, tenemos a los apóstoles, tenemos a Jesús, y de hecho, predicar pues es un mandato, ¿no? También. Hechos capítulo 10, 39 al 42, dice lo siguiente: y nosotros somos testigos, perdón, antes de avanzar, de leerlo, el contexto de este pasaje es Pedro hablándole a Cornelio. Entonces Pedro ya está predicándole a Cornelio ya después de que se le aparece el ángel y él ya entiende muchas cosas acerca de que el evangelio también y el reino de Dios es para los gentiles, entonces le está diciendo estas cosas, le está contando. Entonces él le cuenta: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, para los discípulos y por extensión para todos nosotros, es un mandato
de Dios, que prediquemos la palabra de Dios y que Él, este es Jesús, prediquemos que Jesús es el que es el juez de vivos y muertos. Entonces, es un mandato de Dios, es una prioridad y es un mandato de Dios predicar su palabra. Sí, eso es lo que dice ese pasaje. Entonces, si queremos obedecer al Señor, pues parte de obedecer al Señor, pues es predicar la palabra del Señor, hablar de su palabra en cualquier contexto en el que sea. Bueno, obviamente hay diferentes dones y muchas cosas, pues, que hablan de para quienes se les es más fácil predicar, para quienes no, pero pues igual toda la iglesia también debe estar envuelta en esta dinámica de predicar su palabra, que incluye también predicar el evangelio más allá de las puertas de la iglesia, ¿no? Con respecto al mandato, pues hay otro aspecto del mandato que es Pablo diciéndole a Timoteo, pues que predique la palabra de Dios que está en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Y aquí sencillamente quiero extender la aplicación de este versículo para que podamos pues seguir poniendo esta base de la importancia de la predicación de la palabra de Dios, la importancia de la palabra del Señor, ¿no? Eso es algo que le dice Pablo a Timoteo, del 4, del 1 al 8. Entonces lo voy a leer. Entonces le dice Pablo, ya acabando la carta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarece? ¿Qué le encarga? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La primera cosa que le encarga es que siga predicando la palabra de Dios. Y es un mandato fuerte porque es delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Así que lo está poniendo debajo de un juramento y le dice, mire, predique, usted tiene que predicar. Y después da una serie de argumentos desde el versículo 3, porque, y entonces ahí para allá va a empezar a dar los argumentos por qué le está dando este tipo de órdenes, este tipo de recomendaciones que vienen delante de Dios, ¿no? Entonces, leámoslas. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿por qué hay que predicar la palabra de Dios? ¿Por qué hay que predicar el evangelio? ¿Por qué hay que hacer esta serie de cosas? Primero, predicar la palabra de Dios, porque Pablo sabe que va a venir un tiempo en el que las personas no les va a gustar la verdad y se van a amontonar detrás de maestros que predican conforme a sus propios gustos, a sus propias conciencias. Y hay personas que van a aparecer, que van a apartar, que no van a querer escuchar la verdad, sino que van a irse detrás de las fábulas. Entonces, como ese tiempo va a venir, ¿qué hay que hacer? Predicar la palabra de Dios. Es interesante porque cuando lo que está diciendo Pablo es cuando viene el tiempo y antes de que venga el tiempo en que las personas se aparten de la verdad, usted lo que tiene que hacer es predicar la verdad. Usted no se tiene que inventar estrategias, usted no se tiene que, no, la gente no está viniendo a la iglesia, ¿será problema de que no tenemos buen grupo de música? ¿Será problema de que no hacemos obras de teatro? ¿Será problema de que somos muy aburridos? No, sencillamente va a pasar. Pero lo que tienes que hacer, Timoteo, cuando esto pase, no es inventarte estrategias para llenar la iglesia o ese tipo de cosas, no. Tienes que predicar la palabra de verdad, predicar la palabra de Dios. El día en que las personas dejen de escuchar la verdad, ¿qué toca seguir haciendo? Seguir predicando la verdad. No tenemos que inventarnos la rueda de nuevo. El Señor dice, a causa de que se van que se van a desviar, pues prediquen la verdad. Y si se desvían, pues prediquen la verdad. No es cuestión de estrategias, no es cuestión de fórmulas externas, no es cuestión de que
somos muy aburridos, entonces toca, no sé, quizás tener una distribución diferente de tareas y enseñarle a la gente. Por ahí escuchaba algo que la forma de que las personas vayan a la iglesia y no se aburran es poner personas en la puerta para que saluden con una gran sonrisa a las personas. Eso puede ser bueno, pero si no se predica la verdad, no sirve, porque la centralidad ha de estar en la predicación de la verdad. En los tiempos difíciles, en los tiempos fáciles, hay que predicar la verdad, así de sencillo, no hay nada más que hacer. Hay que soportar quizás las aflicciones en medio de los tiempos difíciles, pero predicar la verdad. No hay estrategias que funcionen mejor que la predicación de la verdad. Es lo que Dios dice. Versículo 6 nos da otra razón que es más que obvia para nosotros, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercana. Y bueno, sigue diciendo, sigue hablando. Entonces, Pablo sabía que como él se iba a ir, el apóstol se iba a ir, de los apóstoles se iban a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la solución? Sabiendo que los apóstoles ya no van a seguir existiendo. Predicar, predicar la verdad. Otra vez, que prediques la palabra. Esa es la instrucción. Si los apóstoles se van, cuando los apóstoles ya no existan, ¿qué queda? La predicación de la palabra de Dios. No quedan más sueños raros, no quedan más visiones, no quedan más autoridades, sino la predicación de la palabra que ya fue escrita. Y eso, a eso es a lo que nos tenemos que, esa es la única estrategia, la verdadera estrategia que Dios realmente tiene diseñada, pues, la predicación de la palabra. Bueno, hay otras cosas obviamente que la iglesia tiene que hacer, como persistir en la oración, en la doctrina, a través de la predicación de la palabra y todo eso, y en el partimiento del pan, las buenas obras, todo eso, pero no podemos olvidarnos nunca y nunca podemos pensar. No podemos olvidarnos nunca de la predicación de la palabra y tampoco podemos pensar que la predicación de la palabra es lo más aburrido y toca quitarla. No, nunca. Eso no puede faltar porque es un mandato de Dios, predicar la palabra de Dios. Dios ordena que se predique su palabra y eso es una prioridad, debe ser una prioridad en las iglesias y lo debemos tener muy claro también. Eso tiene que estar, si queremos servir al Señor como iglesias locales, en el contexto que sea, la predicación de la palabra tiene que ser una prioridad. Eso Dios no se lo inventó de la noche a la mañana y no es un cuento que se pierda con la cultura y que toque adaptarlo, no. La predicación de la palabra es lo que Dios ha usado desde el principio y que sigue usando. La locura predicación es de hecho la que Dios usa también para salvar personas, dicen otros pasajes. Y bueno, sencillamente recalcando este versículo, es muy bueno que no lo aprendamos. Así, hermanos, te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y bueno, mis hermanos, eso es todo por hoy.